Ok, estimado tercero medio, en esta oportunidad nos centraremos en la guía número 8. Para ello conoceremos primero el objetivo de aprendizaje, luego analizaremos las actividades y reforzaremos dos contenidos. Uno es el report speech o reporte directo e indirecto y el segundo sería la estructura de una noticia. Nuestro objetivo de aprendizaje es utilizar su conocimiento en inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. ¿Okay? Respecto a la actividad, se va a desarrollar en base a videos de charlas que se llaman TED Talks y respecto a temas que son atingentes a la realidad de muchos países en sí. ¿Okay? Lo que es importante es que lo que vamos a trabajar a continuación es lo que van a tener que aplicar en cómo van a redactar también su trabajo. Okay, let's remember, last year we talked about reporter speech. Reporter speech has two different forms. One is direct speech, when we repeat the exact or the original words from someone. Like, for example, he said, quotation mark, I have lost my umbrella, quotation mark. When we talked about quotation mark, son las comillas, and that is the explicit, the very same information that the person said. On the other hand, indirect speech provides the same words but using a different approach. The exact similar words are not mentioned. Some changes are made, for example, with the subject and the verbs. Notice that there is no comma after said and that you can write that, but it can be omitted. You can use other reporting verbs like complain, explain, object, point out, or protest, and that reported speech is more or commonly used in conversation rather than in text, but also it can be used to provide a more dramatic effect of what one wants to say. Bien, en resumidas cuentas, este concepto ya lo vimos el año pasado, estaríamos reforzándolo. El concepto de reported speech indica que existen dos tipos de reporte, uno que es el reporte directo, que son las palabras originales de que alguien dice, van insertas en comillas, entre comillas, mejor dicho. En cambio, la forma indirecta o reportada es aquella en la cual la información es la misma, pero hay ciertos cambios. No son exactamente las mismas palabras que utilizó la persona cuando habló, sino que es como lo decimos nosotros. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar palabras para reportar como said o las que aparecen en negrita acá, que sería complain, explain, object, condemn y protest, las cuales le dan un poco más de intención a las palabras, le dan un poquito más de sentido. Cabe destacar que al momento de reportar hay cambios en el sujeto y en el verbo. Esos son los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la parte del reported speech, pero la parte del backshift, ¿okay? Que es el cambio o este retroceso verbal que le podríamos llamar de forma coloquial. Okay, so what is important about this is that we need to know about the project pronouns. Remember that when we talked about reported speech, we said that the subject changes. So it is important that you know about subject pronoun and object pronoun. Also, you need to know about possessive adjectives. Subject pronoun is who performs the action. Yeah, who performs the action. And object pronoun is who receives an action. Okay, who receives an action. And finally, possessive adjectives as just when you say that something belongs to someone, like my computer, your computer, and so on and so forth. The difference between subject and object is as it follows. For example, if I say, I play with him, I is the subject pronoun. He performs the action, and
him is the object pronoun, is who receives the action. Entonces, como ya estamos diciendo, nosotros estamos, al trabajar el report speech o este reporte indirecto, tenemos que hacer ciertos cambios, en este caso en los sujetos o en los pronombres personales que podemos encontrar, pero para ello también debemos reconocer que existen pronombres como sujeto, pronombres como objeto y además adjetivos posesivos, que todos estos están conectados entre sí. Por lo cual, un pronombre sujeto es quien hace la acción, o el subject pronoun es quien realiza la acción y el object pronoun es quien recibe la acción. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que escribí, I, que es la persona, play, la acción, with, así quien va dirigida, y him, quien recibe la acción. Se fijan, I play with him. Lo mismo pasa con los adjetivos posesivos que se conectan sí o sí con la persona que se está mencionando al inicio. Por ejemplo, I sí o sí tiene que ir con my, y así suma y sigue. Esto es netamente concepto general. ¿Qué vamos a hacer con este concepto? Es la tabla que sigue. Ya, esto lo voy a explicar en español porque es netamente extra. Esto no aparece en la guía. Está extra y esto fue entregado en clases. Este cuadro nos grafica cómo van a ser los cambios o cuáles son los posibles cambios de cada uno de estos pronombres, tanto de subject pronoun como object pronoun o también para los possessive adjectives en forma directa y cómo pueden ser las alternativas en su forma indirecta, en su forma reportada. ¿Sí? Nótense, hay algunos bastante fáciles, como por ejemplo estos, tienen solo un cambio. Tenemos otra categoría que no tienen cambios, como son estos tres que están acá, en ninguna de las tres tienen cambio. Lo mismo ocurre con el último, si se fijan, también tiene esta misma cualidad, no tiene cambio. Los que sí tienen cambios son los primeros que están y son los que mayor tienen o nos entregan una mayor dificultad, ¿ya? Por esto que al hablar de en primera o segunda persona y reportar esa primera o segunda persona ya deja de serlo, sino que lo estamos reportando desde afuera, ¿ok? Recuerden que esto es un cuadro de apoyo. Alright, the last part referred to this. We talked about reported speech has something called backshift. This is a summary of how backshift is performed. It means that in the direct speech there is a tense, and that tense must be put into his past form. Yeah, for example, we go from simple present to simple past, or for future to conditional with would. Yeah, or for simple past to past perfect. See, this is very important and it will work for you as a alliance. Okay. Entonces, en este cuadrito también nos sirve de apoyo. Es un cuadro de resumen de cómo son los cambios o los posibles cambios en cuanto al tiempo. Recordemos que cuando trabajamos reported speech, la forma reportada, ¿cierto? Reportada, cuando yo hago el reporte, debo retroceder en el tiempo. Pero cada tiempo gramatical tiene como por así decirlo, un tiempo ya preestablecido, que es el que aparece acá en el cuadro. ¿Cierto? Recuerden que esto va hacia el lado, o sea, cada tiempo tiene su forma pasada al ladito. ¿Ok? Lo que está en negrita o subrayado, mejor dicho aquí, más marcado con una tinta un poco más oscura, son, exceptuando eso, sorry, son los verbos y cómo estos van cambiando en sus tiempos anteriores. Estos tiempos ya los hemos trabajado en clase, ustedes ya los conocen. Hace muy poco trabajamos incluso lo que era el past perfect y también lo que fue past perfect continuous, por lo cual la primera parte ya la tendríamos, ¿sí? Esta netamente les sirve como guía, recuerden eso por favor. Ok. We have some exercise or practice. First, you have to rewrite the written speech as reported speech to complete the sentences. For example, my dad is an aerospace engineer. The reported version is, she told me that her dad was an aerospace engineer. Lo que reporto, lo que cambio solamente en este tipo de ejercicio es el verbo, nada más que el verbo. ¿Ya? Lo que está entre comillas ya es lo que se dijo de forma directa. Después del punto viene la forma indirecta y solamente falta agregar la forma correcta del verbo. Por lo cual deben utilizar la tabla que se mencionó anteriormente. There is a second exercise which you have to match the reported questions with the reported answers. There is an example. Here, one goes with F. 1. He asked what time it was. F.
She said it was 3. You see, tenemos nuestra pregunta, nuestra respuesta. Tenemos que solamente unir los números con las letras. Unas son preguntas, las otras son sus respuestas. Tienen que generar una congruencia de lo que le estén preguntando, sea lo que esté respondiendo. ¿Ya? Esta estructura ya están reportadas, así que les sirve para comprender cómo se forma el reported speech. Finally, we need to remember that we work with this. This is the structure of a news report. We have a headline, which is the sort of title, the byline, the name of the author, and the date, a place line where it happens, the lead paragraph which summarizes the information, and finally the body. ¿Ya? Entonces, esta estructura, ¿ya? Como pueden ver, tenemos los espacios y los títulos de cada cosita. Por ejemplo, tenemos el titular, que sería el headline, el byline, que es quién está escribiendo, sería en este caso su nombre, y con la fecha. Además de un place line, que es donde ocurre, y eso va en el lead paragraph, o el párrafo principal que nos indica de qué trata la noticia. Es un párrafo resumen que responde a las 5 preguntas principales, o las 5 WH questions. Luego sigue el cuerpo. ¿Pero qué van a hacer con toda esta información? Sencillo. You will have to listen to the following information. You have to choose one. These are tech talks about a scientific or about something related to scientific, social, or technological changes. Yeah? You have to take notes, and then you will have to write general ideas in order to write a news report. Okay? For the news report, you need to organize your notes and base the guides on the structures revised. Use the information to write this news report. Make sure to include the following. You need a byline, the 5 WH questions, which is the lead paragraph, 3 examples of direct speech and 3 of reported speech using the present, past, and future, and a varied and precise language, grammar, and connectors. The TED Talks, are here. One is how modern technology can make our society more sustainable. Second, how simple ideas lead to scientific discovery. And third, social media is making us unsocial. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los contenidos de reported speech y de la estructura de una noticia para crear nosotros una noticia. ¿En base a qué? Fácil. En base a una de las 3 charlas que tenemos acá. Son charlas que se llaman TED Talk y son de temas contingentes a nivel de la actualidad, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, cómo la tecnología moderna puede hacer la vida más o la sociedad más sustentable, cómo una idea simple puede llevar a descubrimientos científicos y cómo las redes sociales nos están haciendo seres no sociales, ¿cierto? Deben seguir las instrucciones y seguir la estructura que revisamos hace unos minutos respecto a cómo se organiza una noticia, ¿cierto? Un titular, quién está escribiendo y la fecha, el lead paragraph, que sería el párrafo principal que resume la información, y ojo, nos están solicitando, sí o sí, nos están solicitando 3 oraciones o 3 reportes directos y 3 reportes indirectos, es decir, 3 citas que diga cada uno de los miembros del video, literal, entre comillas, y 3 que estén reportadas, haciendo todos los cambios necesarios. Tengan cuidado con el lenguaje, utilicen lenguaje formal, recuerden que es una noticia, ¿sí? Y es una especie de columna de opinión técnicamente tal. Pero el formato es el mismo al que se mencionó anteriormente. Okay, I really hope the information works for you. If you have any questions or comments, please do not doubt in contacting me. Have a nice day. See you around.